Hola Andrés, hola a las chicas y a los chicos en el piso. Hola, Ana. Gracias por permitirnos, como vos decís, conversar sobre política y sobre comunicación en los tiempos de Milei, con un panel de invitados, de conferencistas que la verdad que a nosotros nos llena de orgullo y espero que sea súper bien recibido por todos los jujeños y jujeñas. Cuando yo leía el programa, digo yo, esto está destinado exclusivamente a la dirigencia política, que son los primeros que deben estar a los codazos para sentarse adelante. Bueno, sin duda los invitamos a todos, ¿no? Eso que quede claro. La idea, el objetivo es lo que dijiste en tu apertura, en tu introducción. La idea es conversar sobre política y conversar sobre comunicación, por supuesto, porque a este evento lo organizamos junto con ASACOP Nacional, que es la Asociación de Consultores Políticos. Pero el principal desafío, como vos lo decías, es poder hablar de política, de la política que fue y de la política que es. Pero hablarlo desde el sentido estricto del análisis y la reflexión. Quienes vienen, los conferencistas que van a estar al frente de estas charlas magistrales, charlas que van a durar media hora, 40 minutos cada una, para después poder hacer unos conversatorios ahí en vivo, por supuesto, con todo el público asistente, vienen a plantear ejes de conversación que consideramos centrales. Sheila Bilker, que va a ser quien abre las conferencias, va a trabajar, el título de su conferencia es En el país del 56%, gobernar sobre los niveles de imagen. Digo, ¿cómo es esto desde el análisis político, desde la consultoría política, cómo es esto de tener un gobierno nacional que plantea gran parte de su gestión de agenda pública amparado o a caballo de los niveles de imagen? Digo, no nos pasó nunca, o si nos pasó con menos niveles de imagen, pero digo, hay un apoyo de la opinión pública, como decías vos, en la apertura importante hacia el gobierno de Milei, que también merece un análisis interesante desde el punto de vista de la comunicación política y de la consultoría y del análisis político. Así que la verdad que el menú, la propuesta que hemos presentado y que estamos proponiendo para este jueves 25, vuelvo a decirte, ojalá sea bien recibida no solo por la clase política de la provincia de Jujuy, sino por los comunicadores de la provincia de Jujuy, por los periodistas y también por todos aquellos jujeños y jujeñas que tienen ganas de escuchar hablar de política desde otro lugar. A mí, por la lista de conferencistas que son evidentemente de primerísimo nivel, me da la sensación de que vamos a hablar de política y no de partidos. Exactamente, porque esa es la propuesta. La idea es hablar de política. Cuando Emilio Graria, que es otro de los conferencistas, exponga de su conferencia sobre el Pacto de Mayo, el título de su conferencia es Pacto de Mayo, antes y después, prioridades, propuestas y consensos ante la refundación de Argentina, se va a hablar de política, no de partidos. Creo que la gran discusión o la gran conversación aquí es, también estamos asistiendo a un fenómeno que hay que poder analizarlo en términos políticos, te diría hasta de despartidización de la política. Sí, ¿No? Buen día, Ana, sobre todo me parece que hay que hacer una visión ahí, ¿no? Una que ya participa siempre en estas conferencias de ASACOP se caracteriza por eso, por sacar lo partidario, pero sí hablar en términos políticos todo, porque todo es político y cómo juegan las instituciones también en los diferentes temas que se abordan. Pero me parece que esto también hay que lo que te brindan para invitarlo en general, no a la gente, porque te dan una mirada sociológica, una mirada llana, para que puedas entender los diferentes fenómenos. A mí me ha tocado hablar de diferentes gobiernos y participar de diferentes, pero trasciende eso, sino en que cómo se construyó en una determinada, en redes sociales, por ejemplo, el papel que juegan ahora, me parece que hay un montón de cosas, ¿no? Y en eso me parece que Leandro Graglia la tiene clarísima también. Sí, por supuesto, Leandro viene a hablar de otra de las patas del poder en una república como la nuestra, como es el poder legislativo. Uh-huh. Él viene a hablar y viene a plantearnos una conversación sobre la representación, las decisiones y la identidad de los poderes legislativos hoy. Por eso la conversación es sobre política. El abordaje sí va a ser seguramente más desde lo sociológico,
con anclaje, por supuesto, en lo comunicacional y en lo consultivo. No se olviden que cada uno de los conferencistas que van a estar este jueves 25 en el Colegio de Farmacéuticos de Calle Güemes son los grandes referentes de la consultoría política en el país hoy. Entonces, digo, ellos tienen mucho para aportar, porque no solo producen información, como en el caso de Sheila Bilker, que es la directora de la consultora 3.0, que además produce información. Digo, no solo producen opinión y diseñan estrategias de campaña y están en los grandes medios de comunicación nacional haciendo un análisis de la coyuntura política, sino que además tienen el plus de que producen información. Y eso a nosotros, como provincia y como grupo de comunicadores y de periodistas y de incipientes consultores políticos, también nos viene muy bien. Porque digo, para hablar de política ya no alcanza con el discurso. Para hablar de política se necesita información. Entonces nosotros como provincia, como consultores, como comunicadores, como periodistas, también necesitamos empezar a producir información para poder analizar y hablar sobre la política jujeña en particular, ¿no? Ana Inés, por lo menos yo estoy recibiendo algunas consultas para poder participar. Hay gente que evidentemente no se está enterando por esta nota de la realización de esto. Si esto es abierto al público, solo restringido a quienes trabajan en medios de comunicación y sectores políticos, ¿cómo es el armado? Digamos, ¿cómo se puede participar? Y si finalmente algo del material se va a poder ver a través de redes sociales o no. Hola Claudia, sí, por supuesto que es abierto a todo el público. Uno piensa que, a nosotros nos gustaría que la dirigencia política gremial de esta provincia esté sentada escuchando y participando, pero igual que nuestros colegas y amigos comunicadores y periodistas, pero esto es abierto a todo el público en general. Por supuesto, en Jujuy al momento seguramente nos van a compartir la información con todas las redes y los enlaces para que se puedan inscribir y puedan participar. En esta jornada que, repito, es el jueves 25 de abril, inicia a las 9 de la mañana en el Colegio de Farmacéuticos de Calle Güemes, entre Senador Pérez y Ramírez de Velasco. Así que ahí nos vamos a encontrar para conversar sobre comunicación, política y gobierno en tiempos de Milei. Ana, ¿vos crees que la política local necesita actualizarse en cuanto a lo que son las sensaciones, los movimientos y cómo actúa la sociedad moderna? Sí, la política jujeña necesita volver a pensarse en muchos sentidos, seguramente, entre ellos en términos comunicacionales. Pongo un ejemplo. El Pacto de Mayo es sin duda el escenario más importante que vamos a tener en este primer semestre como país. En ese Pacto de Mayo los principales actores van a ser los gobernadores, Andrés. Claro. Y en ese Pacto de Mayo está en discusión no solo los 10 puntos que propone el presidente Milei, sino también que se van a poner en discusión, tal vez entre líneas, cuáles son los intereses provinciales que se van a defender, ¿no?, firmando ese Pacto de Mayo. Digo, cuáles son los intereses provinciales que se van a poner en discusión y que la provincia va a defender en el contexto, por ejemplo, de la ley de base. Bueno, no sé si la respuesta la tienen ustedes, porque yo no la tengo. Sí, Entonces digo, entre los grandes desafíos que tiene la política de la provincia de Jujuy, sí, es actualizarse, como decís vos, pero creo que también esa actualización tiene que ver con la dimensión comunicacional de la política. Tiene que poder actualizarse la política jujeña, claro que sí, en términos comunicacionales. Poder compartir, poder poner en discusión, en conversación. Creo que la política jujeña tiene que volver a conversar con la ciudadanía. Sí, ¿no? pero aprender bajo qué códigos, me parece, ¿no? Que la conversación por ahora lo que estamos viendo es que se da por regalar una pelota de fútbol o tratar de tener alguna declaración más o menos empática porque les parece que puede ir por ahí. Pero me parece que la política jujeña, como gran parte de la política nacional, sigue enemistada con la ciencia, ¿no? Y acá lo que vamos a hablar, lo que vamos a escuchar es ciencia. Sí, es ciencia política, son ciencias sociales, digamos, es otra mirada, es desde otro lugar la conversación, pero también
desde la experiencia que tiene Carlos Fara, que lo presentaste también vos en tu apertura, o Sheila Wilker, o Emilio Grania, o Leandro, o el propio Maximiliano Aguiar, que es el presidente de la Asociación de Consultores Políticos de Argentina, que va a estar aquí. Todos tienen algo para decir desde un abordaje distinto, diferenciador, al que uno está acostumbrado habitualmente a consumir, a nivel local o a nivel nacional. Pero también tienen mucho para aportar, insisto con esto, desde su experiencia. Todos han sido y son grandes consultores y consultores de figuras de mucha relevancia política a nivel nacional. Claro. Entonces creo que es una oportunidad, como lo decían ustedes, digamos, no solo para hablar de política, sino también para hablar de comunicación y para empezar a inaugurar espacios de diálogo, Andrés, de conversación política, claro, sin partidismos. ¿Se entiende? De claro, conversación política, de lo político, de esa dimensión que nos atraviesa a cada uno de nosotros sin distinción.